son un poco como los promotores más albises, digamos que todo lo que pasa por ahí es como el matriz de opinión, son estas cuentas que te digo que están retuiteadas y todos, Carlos Cuesta es el de Oquidiario, todos estos están en todas las tertulias, es decir, están dirigiendo diarios de los más importantes, aparecen en todas las televisiones, entonces van replicando las mantras de odio continuamente. Entonces, bueno, al final, después de escuchar miles de veces lo mismo, pues, bueno, ponía el caso, ¿no? En uno de los hilos comentaba que la pregunta que yo hacía, al hilo de esto de que en todas las tertulias hay uno o dos tertulianos de Oki Diario, en todas las tertulias políticas, que se dice pronto, la pregunta es, ¿cómo puede ser? O la pregunta es, ¿cuántas veces has escuchado que Podemos se ha financiado ilegalmente por Venezuela? ¿Vale? La respuesta sería miles de veces, ¿no? Cuando hay 14 sentencias que se han archivado ante diferentes denuncias por financiación ilegal que se han archivado, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas veces hemos escuchado en estos programas, en cualquier tertulia política, así día tras día, porque esto hace 4 o 5 años que se lleva repitiendo día a día, cuántas veces hemos escuchado en una tertulia política, en una tele, que Vox está financiado por una organización terrorista de Irán? No lo hemos escuchado nunca, pero es una realidad que ellos mismos reconocen, ¿no? La campaña de Vidal Quadras, que en 2014 fue financiada en 100% por un grupo que era reconocido como terrorista, pero la cuestión eso es que controlan no solamente los tertulianos de derecha, que están, sino que también controlan cuáles son los tertulianos que son de izquierda. Por poner un ejemplo, la sexta, si la propia derecha, lo que te hablaba de la victimización, a Ferreras le dicen que, bueno, o la sexta, que es la sexta, ¿no? Y, por ejemplo, en el programa de Ferreras, a quien tiene de tertuliano en la izquierda es a Carmona, si alguien que estuvo en la campaña con Susana Díaz, pero que participa en el programa de Negre, repitiendo los mantras de la derecha. Y a Llamazares, que hizo el que básicamente era quitarle votos a Unidas Podemos para que ganaran escaños Vox. Es decir, y aparte que todo el rato es rajando contra el gobierno, bueno, que Podemos no tiene que estar en el gobierno, Unidas Podemos no tiene que estar en el gobierno, que, bueno, al final repiten los mantras y desde luego no repite, nunca dice lo de la financiación de Vox, otro tipo de cosas. Es decir, que al final tiene controlado casi todos los espacios. Eso no quita que también la periodista serio. Pero desde luego, la pregunta está clara. Y podemos ir al tema de la casa de Pablo Iglesias. Todos los días la casa de Pablo Iglesias. Hace poco, bueno, un informe de New York Times decía que en el barrio Salamanca, donde están las manifestaciones, hay más de 7.000 pisos de lujo de venezolanos, todos por encima de 500.000 euros. Es decir, solo en el barrio de Salamanca hay 7.000 venezolanos que tienen una casa de mayor valor que la de Pablo Iglesias. No solamente eso. Hace poco salía, ahora que no está en la política, Albert Rivera, que Enrique Sarasola le donaba o le cedía o le tenía alquilado un piso de lujo con un valor de más de 2 millones de euros y más de 5.000 euros del mes. ¿Cuántas veces hemos repetido esto? Si hacemos una comparativa, una casa que tiene un valor 5 veces superior a la de Pablo Iglesias, ¿por qué no en ningún medio se repite machaconamente? Pues básicamente porque tienen controlado todo el espectro mediático y lo que no tenían controlado, que era el espectro digital, pues digamos, tratan con estas formas de tratar de tener hegemonía y repetir con unos mantras o unos marcos desde diferentes escalas. Es decir, que al final hay muchos agentes y uno de ellos son los medios de comunicación. Nos has mencionado varias veces a Steve Bannon y, bueno, yo creo que la primera vez que oí el término fake news era en torno a la campaña electoral de Donald Trump. Y tanto cuando Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos como cuando Bolsonaro lo hizo en Brasil, oímos hablar mucho de fake news, oímos hablar mucho de cadenas de bulos por WhatsApp y por otras redes sociales.
¿Qué contactos tiene la extrema derecha española con la extrema derecha de otros lugares del mundo? ¿Hay ahora mismo una internacional comunicativa ultraderechista? Sí, sí, claro, es más que evidente. De hecho, como te decía, más allá de que esto haya existido más o menos siempre, sí que es verdad que, digamos, desde hace muchos, muchos años se lleva investigando desde organismos cercanos al Pentágono o a Estados Unidos cómo ciertos estímulos, es decir, todo el análisis de datos, cómo haciendo ciertos estímulos con fake news y tal, cómo afecta en la población. Es decir, cuánta gente se lo cree, cuánta gente lo difunde, cómo va cambiando la opinión de estas personas. Es decir, esto llevan 25 años estudiándolo. SCL, que es la empresa matriz de Cambridge Analytica, que es como una bomba de humo que dijeron, oh, Cambridge Analytica ha colaborado con Trump y con el Progressive y tal, y ya no existe, ya han luchado y han acabado con... No, no, no. SCL, digamos que es una empresa más grande que lleva 25 años trabajando con Facebook, con Google, con Twitter, con todas las plataformas digitales y con el Pentágono, el Ejército de los Estados Unidos, y llevan más de 25 años haciendo investigación con todos los datos de todos los usuarios de estas plataformas. Es verdad que una vez que han hecho experimentos en otros países, pues lo que han hecho es pues llevarlo a práctica en países del primer mundo, ¿no? Empezaron bueno, yo creo que antes que el Brexit empezaron en Argentina con la campaña de Macri, luego con la campaña del Brexit, luego con Bolsonaro, Trump, bueno, primero fue Trump, luego Bolsonaro, y luego en cada uno de los países que lo han ido llevando a cabo, pues han tenido bastante éxito, ¿no? La prueba de que existe la internacional es como te decía, el gran salto, si bien los mantras de opiniones más o menos y los medios en una primera etapa de Podemos beneficiaban a Ciudadanos, digamos cuando en Ciudadanos había gente de FAES, ¿no? De Aznar, Girauta, había varios agentes ahí de FAES, cuando Vox ficha Bardají es el responsable, aparte de ser un miembro de Atlantic Council desde hace más de 14 años. Atlantic Council es como el brazo armado, relacional de la OTAN y del Pentágono en todas sus estrategias geopolíticas. Pues no sé si fue más o menos en 2017, una cosa así, fichó a Bardají, que era el responsable internacional en el gobierno de Aznar y en FAES, pues tiene relación, como ya tenía desde antes, con Steve Bannon. Entonces, bueno, ya han tenido bastantes reuniones con Steve Bannon, con esa internacional que está intentando generar, por un lado, con una estrategia europea para debilitar más a Europa y reforzar a los Estados Unidos, pero sobre todo liderando un movimiento alt-right que en definitiva defiende los intereses de los más poderosos y muy, muy relacionado con la geopolítica de Estados Unidos, ¿no? Es decir, en febrero, creo que fue Germán Terz, Iván Espinosa Los Monteros y Abascal estuvieron en la Congregación Conservadora de los Estados Unidos, donde se reunieron pues toda la corriente de extrema derecha que existe ahora y donde comparten las estrategias. Aparte, bueno, Steve Bannon es un poco el gurú digital, si bien la estrategia mediática es la de News Corp y Murdoch, ¿no? La parte digital no hay que olvidar el brazo digital, ¿no? Ten en cuenta que el origen de Silicon Valley digamos que es una construcción de bases de ingenieros para el ejército de los Estados Unidos para hacer inteligencia militar. El Internet, como lo conocemos, el origen también es, digamos, creado por un sistema de comunicación para los militares. Y en este caso, pues, hay un caso bastante curioso, ¿no? Que no mucha gente conoce, que el creador de PayPal, ¿vale? La empresa que empezó a manejar datos en serio, es Peter Thiel, es el principal financiador de la campaña de Donald Trump, es también el socio capitalista de Facebook, ¿vale? Es decir, fue una de las cosas, es decir, allí se llama la mafia de Silicon Valley, lo que hacen es negociar o subcontratar con el gobierno de Estados Unidos, con otros gobiernos, la cesión de datos. La primera empresa después de PayPal que generó es Palantir, que es como un sistema de espionaje total que vende datos a gobiernos y empresas. Y
lo que han estado haciendo ahí es cada empresa que maneja datos ha ido siendo sociocapitalista. Por eso Peter Thiel, digamos, sociocapitalista de la creación de YouTube, también LinkedIn, de Facebook, y todas las plataformas grandes que tienen, digamos, usuarios que puedan dar datos, se han metido ahí. Entonces, bueno, que sea el principal financiador de Donald Trump y su asesor, y ahora mismo sigue siendo consejero de muchas empresas como Facebook, ¿no? De hecho, el principal financiador de Atlantic Council es Facebook. Y bueno, también es el principal financiador, pero tiene otros como Google, Twitter, es decir, que existe una relación bastante sospechosa, ¿no? Entonces, al final, bastante peligrosa esta relación. Y como última pregunta, antes de pasar a que la gente que nos está escuchando pueda hacer preguntas, lo que sería un poco el leitmotiv de la charla. ¿Cómo podemos hacer frente a esta estrategia de la mentira? ¿Cómo nos enfrentamos a las fake news? Bueno, pues esta pregunta a lo mejor se lo puede hacer un niño palestino cuando ven miles de tanques invadiendo su tierra, ¿no? Es decir, sería bastante parecido. Es decir, ¿cómo hago yo para expulsar de mi territorio al ejército israelí? Pues bueno, digamos, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de la relevancia de todo esto, ¿no? De la magnitud que tiene y bueno, cómo realmente creo que agrede a la democracia, ¿no? Es decir, creo que lo socava bastante y la pone en bastante situación de debilidad, y se ha visto que puede alterar elecciones en países, en los países más importantes del mundo. Es decir, lo primero es hacer un diagnóstico de la relevancia y la magnitud que tiene, ¿vale? Por otro lado, si en ese diagnóstico el que hago es que hay una impunidad total, más allá de que hagan juegos de malabares, bombas de humo, si ahora mismo, si lo del victimismo que te decía, se dice que todos los medios están contra Vox, pero Vox tiene, por primera vez, un partido político, tiene a sus voceros en todas las tertulias políticas. Evidentemente no te van a decir que son de Vox, pero está claro que la estrategia Vox es más que evidente, ¿no? La relación. Son prácticamente y los mantras que uno como decía, los mantras de odio que uno va generando, el que los va recogiendo favorablemente es Vox, ¿no? Incluso viajaron en el golpe de Estado de Bolivia, viajaron en el mismo avión Vox y OK Diario para entrevistar y coleguear con el gobierno golpista, incluso para, en lo que están ahora es como ponerse de acuerdo para inventarse la narcofinanciación, es decir, la financiación de Podemos por el narcoestado bolivariano de Evo Morales, ¿no? Están como armándolo es decir, ahora mismo creo que quieren hacer una denuncia y no solamente meten a Podemos, sino a Zapatero, a Íñigo Rejón y a una serie de personas, y como noticia falsa, ¿no? Es decir, venga, ahora que gobernáis vosotros, pues venga, vamos a decir que se está financiando a Podemos con la droga de aquí de Bolivia, bueno, cualquier cuestión. Entonces, claro, estamos hablando es decir, algo bastante grave. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Pues, a ver, lo primero yo creo que la pedagogía, ¿vale? Lo que pasa es que como todo proceso, creo que estos tipos de procesos suelen ser bastante largos, ¿no? Es decir, para que alguien llegue a la universidad o tenga conocimiento en cierta materia, pues necesita 12 años de estudio, ¿no? Para ser graduado en alguna materia. Bueno, pues aquí igual el proceso de pedagogía y un poco el objetivo que te decía de pandemia digital es por lo menos hacer un diagnóstico, que la gente pueda hacer un diagnóstico, crearla para hacer sus propios análisis, y yo creo que esto es importante. Entonces, esa pedagogía, ese empeoramiento de la situación y de hacer frente a ella, es decir, no creerse todo lo que ve en las redes, probar las fuentes, etcétera. Luego, el uso, la lucha contra los bots, es decir, o contra los trolls. Es decir, una de las cosas que hay que hacer es tratar de ignorarlo, ¿vale? Eso sí, bloquear, denunciar, todo lo que sea replicar mencionando cuentas, etcétera, es algo que no se debería de hacer. Luego, por otro lado, creo que son importantes estas, digamos, organizaciones de fact-check, son importantes, se difunden bulos, pero son totalmente insuficientes.
porque cuando un bulo llega a cientos de miles de personas o millones de personas, cuando sale el fact-check no le llega ni al 1% de la gente que se tragó la mentira. Pero no dejan de... Claro. ¿Vale? Entonces, un elemento importante, pero que es insuficiente. Y yo creo que hay dos elementos que, digamos, estos dos se está haciendo y yo pondría otros dos elementos que no se está haciendo. Uno es obligar a las plataformas digamos, primero a cumplir las propias normativas que ya tienen, que no se cumplen, y a ir un poquito más allá, porque todos estos diarios de fake news sin el impacto que tienen las redes sociales no existirían. De hecho, caso aislado tiene más impacto en Facebook que el país o que el marca. Es decir, Ujú. pero si tienen más impacto, si tienen artículos con millones de veces compartidos. Por ejemplo, El Economista, que es un diario más o menos importante, el otro día lanzó un bulo que como que Podemos había aprobado en el BOE una norma para que los ocupas se pudieran empadronar y recibir subvenciones o los ERTES o no sé qué, ¿vale? Cuando es totalmente falso. Bueno, pues esta noticia, que la difundieron todos estos canales de difusión, voz, etcétera, se compartió 800.000 veces la noticia. 800.000 veces compartida en Facebook. Más compartida de la historia. Entonces, bueno, evidentemente Facebook lo permite. Y nosotros con Facebook hemos tenido varias reuniones y además reuniones para luchar contra la fake news. Entonces yo le canto a las 40 y le digo, pero vamos a ver, este diario de casos aislados, que todas las noticias son falsas y todas hablan de inmigrantes violando a niñas, de Podemos quiere prohibir la Semana Santa, no hay una noticia que sea verdad. ¿Por qué no le limitáis? No, es que libertad de expresión, bueno, entonces que no queréis luchar contra la fake news, evidentemente. Bueno, pues yo creo que hace falta una presión social y una presión política. Lo que pasa es que sin la presión social no hay presión política y sin Claro. presión política, pues las plataformas siguen lanzando titulares como el de Twitter elimina 1,5 millones de cuentas. Mentira, no ha eliminado ninguna. Aquí en España no ha eliminado nada. Luego en la letra chica ponía que había eliminado 1.000 tweets. Bueno, eso no es nada. Bueno, esa sería otra. Y la otra es la legislación, ¿vale? En la legislación hay un arma de doble filo, ¿vale? Que es con el que hay que tener cuidado. Es decir, que ante todo no hay que socavar los derechos de los ciudadanos, pero muchas veces se equivoca. Me refiero, hay un derecho que es la libertad de expresión, que no se puede socavar. Incluso te diría el derecho al anonimato en ciertas redes como Twitter. Creo que también se puede guardar. Ahora, lo que quieren, es decir, el victimismo que hacen con el tema de la censura, que no tienen censura, que tienen hegemonía en casi todas las plataformas, pero lo que ellos confunden es el derecho a la libertad de expresión con el derecho a hacer mensajes de odio, apología del fascismo o a mentir. Y eso la Constitución nuestra, como la de derecho de la Carta Universal de los Derechos Humanos, defienden el derecho a la verdad, a una información veraz, plural, etcétera, cosa que tampoco pasa. Por lo tanto, creo que había que hacer una legislación más dura, pedir responsabilidades, pero siempre teniendo cuidado de no vulnerar los derechos de libertad de expresión y de anonimato. Pero bueno, más o menos estas serían las cosas que yo creo que serían necesarias, pero yo lo veo lejos porque no veo que se mueva mucho y luego, ya te digo, incluso se ve que reculan, me refiero que a veces incluso parece como que son víctimas que no le están dejando, que le han censurado un tuit o que nada, todo lo contrario, le permiten todo, no lo hacen impunemente. Muy bien, pues si te parece, Julia, podemos dar paso a preguntas que nos hagan desde la sección de comentarios aquí del Instagram. Ok, si quieres, mientras van haciendo preguntas, como estoy viendo que me queda muy poca batería, si quieres, 30 segundos que voy por el cargador y ve mirando preguntas, ¿vale? Ahora, Vale, pues ese es vuestro momento. Si alguien quiere comentar algo, plantear una cuestión, dudas o, bueno, ahondar más en alguno de los temas que hemos hablado. Ha sido rápido, todavía no tenemos ninguna.
Bueno, cuesta romper el cielo, parece. A ver que vea quién hay por aquí. Ah, Víctor, Michelle, Guille, bueno, ahí tengo varios conocidos por aquí. Venga, va, a los que sí. una preguntilla. Ahora o nunca. Bueno, tú también si quieras una pregunta, mientras alguna que se te ocurra a ti después de la charla. Ah, mira, ahí están haciendo una pregunta. Sí, algún país en alguna campaña que haya vencido a Bannon. Sí, a ver, bueno, evidentemente no son invencibles, pero hay una manera de ganar a quien defiende Steve Bannon, que es el caso, por ejemplo, de Argentina. Es decir, ¿cómo se puede vencer a un candidato de Steve Bannon cuando ha gobernado? ¿Vale? En el caso de Argentina le hizo ganar en Argentina, pero claro, después de 4 años desastrosos de gobierno, ni la gente de derecha quería a Macri, ¿no? El desastre económico que hizo. Me parece que en Brasil va a pasar lo mismo, ¿no? Ahora que está hablando con un amigo de Brasil y me está diciendo que el desastre que hay en Brasil ahora mismo es, digamos, Bueno, lo del coronavirus está siendo una locura, ¿no? Allí. sí, sí, ¿no? Y, pues, sí, No sé. entonces yo creo que tú puedes engañar, me refiero, es muy eficaz la mentira, es decir, se ha visto que es súper eficaz la mentira, que funciona, pero sí que luego hay un baño de realidad es decir, cuando tú pasas de una estrategia de mentiras o de bulos, pero tienes una experiencia de gobierno, en este caso, digamos que es imparable, ¿no? Y de hecho ahora el reconocimiento que tiene Alberto Fernández en Argentina es bastante grande. Me parece que puede pasar lo mismo en otros países, ¿no? Es decir, soy un cartelito. Digo que yo creo que en principio, es decir, lo que está claro es que es súper eficiente la estrategia. Es decir, yo creo que estamos hablando de un sistema científico, ¿vale? Que usa inteligencia militar y por lo tanto hay mucha ciencia detrás. Es decir, hay una cosa que pasa que muchas dicen, joder, qué bien lo hacen los de Vox. Bueno, en realidad los de Vox son peones. Es decir, Vox no hacen nada de esto. A Vox más o menos le dicen lo que tienen que hacer, le meten los bots, le meten la estrategia que tienen que desarrollar y sí que es verdad que es muy efectiva, es decir, usan patrones que funcionan. Es decir, por muy disparatado que lo veamos, pero hay que reconocer que funciona y que la mentira es algo que al final lo que hace falta es, pues, falta de escrúpulos, ¿no? Pero si tienes la capacidad de difundir, y además yo creo que basándose en Big Data, es decir, son capaces de llegar, de analizar las personas que pueden ser más sensibles a ciertos temas y llevarle ciertos temas que le pueden influir con una carga de odio, que luego sepan sacarle rédito electoral, pues la verdad que es bastante efectivo. Yo creo que de los casos por lo menos más conocidos, casi todos tienen mucho éxito electoral. Y creo que, digamos que hace mucho, es decir, hace falta bastante tiempo y recursos para hacer frente, ¿no? Es decir, que al final creo que con el tiempo, es decir, esto será una curva de Gauss, es decir, que tendrá una subida, pero creo que al final, todo, yo creo que, por ejemplo, con el tema de la fake news, cada vez la gente es más conocedora o tiene más precaución. Yo creo que con el tiempo, cuando ya pillemos el método que se basa en la mentira y en el odio, pues yo creo que la gente se irá dando cuenta. Así que al final yo creo que es una cuestión también temporal y luego tendrán que reformular el sistema. Nos preguntaban un par de personas por posibles acciones legales que se puedan tomar, viendo que la denuncia ante las propias plataformas, ¿no? Cuando se reporta una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook por odio, pues no siempre vale de gran cosa. ¿Qué recorrido puede tener, no sé, delitos de odio, delitos contra el honor, ese tipo de acciones legales? ¿Son viables? ¿Son efectivas? Sí, bueno, es más efectiva que la denuncia en la plataforma. De todas maneras, si yo sí que cuando se da un mensaje de odio,
Yo de por sí algo que no cuesta nada es denunciar y elegir que es un mensaje de odio, o que sea, o que hace spam, o que hace una mentira, es decir, denunciarlo aunque no tenga éxito, la verdad es que no suelen tener éxito. Ahora, si hay un tema. A ver, se ha colgado un momento. Hemos perdido a Javier, a Julián. A ver si puedo recuperarle. Hemos perdido. Vale, parece que se fue. Ahora, Sí, te hemos recuperado. lo que te decía, no sé si tienes, me escucho repetido. Bueno, da igual, si me escucháis bien, aunque me escuche yo mal. Bueno, lo que decía es que más allá de intentar esa vía, si alguien quiere llevarlo, yo no soy abogado, pero si alguien quiere denunciar algo, creo que hay un método que en el canal de Anónima Digital lo explico. Hay una manera de registrar contenidos digitales, ¿vale? Cuando se difunda un bulo, datos personales de alguien, etcétera. Entonces, yo sí que recomendaría, hay un método que es Garante, el sistema Garante, con el cual puedes registrar contenidos digitales y que luego sirvan para un proceso judicial. Entonces, bueno, yo creo que ese método puede valer. Y bueno, hay que ver la legislación, pero yo creo que la legislación, digamos, real funciona mejor que la virtual. Big Data, me preguntan, ¿cómo ves todo el tema de Big Data y cómo puede afectar al cambio social? A ver, el tema del Big Data es algo que, digamos, que ya está para quedarse, digamos que junto al Machine Learning es algo que una tecnología que están usando pues, las plataformas, las empresas, y el tema del uso político, evidentemente, desde hace tiempo se está haciendo uso político. El tema es que quien tiene acceso a todo ese Big Data es exclusivamente la extrema derecha. Por ejemplo, hace poco salió una empresa de José María Aznar, a nombre de los hijos, que tenía unos movimientos de fondos de inversión de paraísos fiscales que se dedican a Big Data. Es decir, que yo creo que tienen acceso total. Y el documental El Gran Hackeo, de Big Hacking, se ve como gente de Facebook, de YouTube, etcétera, trabajan con el equipo de Donald Trump y cómo le dan acceso a todo el Big Data de la plataforma, cómo trabajan con él. Es decir, que es evidente que lo usan y que no es tan accesible. Es decir, hay datos transportados en Facebook y no están accesibles el Big Data, pero sí que hay, como te decía, empresas y un uso tanto comercial como político. En este caso, lo que sí pediría... Un poco mal. No sé si nos ha fallado la conexión cuando te has reincorporado. Yo me escucho doble. Voy a intentar sacarte y volverte a meter, a ver si... A ver si así... Estamos esperando. Me llama. ¿Ahora? Hola, sí, parece que suenas mejor. ¿Se me oye ahora? Yo te oigo bien. Ok, ahora va bien. Te decía que con el tema del Big Data hay una cosa que se podría solicitar a todas las plataformas, que es el acceso o el impedimento, es decir, que haya una Big Data pública, que sea ética, y por otra parte que haya un estricto control de estos datos. Una cosa como curiosidad, si veis, cuando os metéis en una página web, pone, es decir, lo de las cookies, ¿no? Lo que antes decía hacer las cookies. Hay un ejercicio que se puede hacer y dice, estamos interesados por tu privacidad.
Bueno, no solamente le deis a aceptar, sino que veáis a las empresas a las que le dan los datos y qué tipo de datos se dan. Porque se dan una cantidad de datos tremenda, la navegación, el tipo de, incluso a veces es decir, el acceso a tu movimiento de geolocalización a un montón de empresas. Y eso la gente no lo sabe. Estás dando permiso por defecto, te sale una ventana, le das a favor. Entonces, hay un mercadeo de datos que se cruzan con otros y nos pueden dar por información bastante relevante. En este sentido, recomiendo una charla de TED o todo lo que sea de Marta Peirano, que es bastante potente. En TED, la de Marta Peirano, bueno, bastante interesante. Muy bien, pues no sé si hay más preguntas. No tengo más. Pregunta Víctor, ¿el objetivo de la intoxicación y el aumento de la violencia en España tiene dimensión internacional? Bueno, esto iría un poco en relación con lo que ya hemos hablado, ¿no? De la internacional comunicativa ultraderechista. Sí, digamos que hay miles de casos. Digamos, el caso más brutal es en la India, que hay persecuciones contra ciertos... Bueno, en la India he visto que hay como una segregación racial y de clase, bueno, un poco rara, pero creo que hay como... Sí, ha habido como bastante mensaje de odio hacia ciertos colectivos y ha habido persecuciones de grupos y matanzas hacia estos colectivos por mensajes de odio hacia creo que colectivo musulmán. Creo, es decir, bueno, el ejemplo de Estados Unidos, el caso, no sé, era el Pizzagate, ¿no? Que una de las estrategias de bulo contra Hillary Clinton es que había una red de pedofilia que tenía base en una pizzería y un loco se lo creyó, fue con una metralleta y se cargó a todo el mundo que estaba en la pizzería. Es decir, que es muy peligroso. Otro caso de una diputada italiana con la que empezó a polarizar el movimiento de Salvini y que le hicieron la vida imposible. Es decir, hay por ahí algún artículo, creo que es en El País, no me acuerdo, hay un artículo y no me acuerdo el nombre de la diputada italiana, pero que fue bastante tremendo el nivel de acoso, incluso personal, de mensajes de odio y de cómo un montón de personas pues replicaban este odio. Y bueno, y aquí en España pues veremos qué pasa, pero evidentemente se está poniendo toda la carne en el asador para que haya cierto odio hacia ciertos colectivos, ideología política o pensamiento colectivo por, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces sí que es verdad que están pisando bastante el acelerador y bueno, alguien tendrá que ponerle freno porque si no seguramente haya algún problema. Muy bien, pues sí, habrá que ponerle freno. No sé, si te parece, yo creo que si no hay más preguntas podemos dejarlo por hoy. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. La verdad es que es muy revelador y bueno, pues habrá que seguir pensando y seguir trabajando con todas estas cuestiones. Sí. Mira, por ahí recomiendan un documental de El Gran Manipulador. Bueno, que como todo, como te decía, bastante